entrar a maquinaria, en este caso, para la replicación de la serie. En un principio, lo que necesito, básicamente como un cierre, ¿sí? Para abrir ese cierre, para que se abra la hebra, va a estar aquí la ADN helicasa. Se va a encargar, en este caso, esta enzima va a ser como en el cierre, va a ir abriendo ese cierre, que evita que estos bases nitrogenadas no se mezclen con sus correspondientes, que es algo que es la lógica. En este caso, lo que mencionaba, los puentes de hidrógeno tienen una cierta posibilidad de vincularse inclusive cuando existe bastante distancia. Lo que no pasa, por ejemplo, con las fuerzas de Van der Waals o las interacciones hidrófobas. Aquí se vinculan lo que se conoce como proteínas de unión al ADN. ¿Qué es lo que van a hacer? Prevenir la unión, ¿sí? Entonces, previenen la unión de las bases nitrogenadas de la cadena madre. ¿Qué es lo que van a permitir? En cambio, que la enzima, en este caso, que está encargada de dotar de estas nuevas secuencias, lo realice de esta forma, que es la ADN polimerasa. Entonces, mi helicasa fue abriendo. Entonces, la helicasa se encuentra abriendo mi secuencia hacia la izquierda. Entonces, donde controla mi sitio ORE, comienza a correr hacia la izquierda. Al final de todo eso, de la misma forma que si tuviera dos hilos, dos sogas, y las jalo con bastante velocidad, con bastante fuerza, puede que al final se genere un nudo. Entonces, para prevenir, en este caso, que algo similar pase con mi cadena de ADN, se encuentran estas topoisomerasas. Son las que, en este caso, su responsabilidad es liberar un poquito esa presión que se genera al momento en que se va abriendo esta doble secuencia. Entonces, a medida que se va abriendo, mi topoisomerasa va a hacer unas ediciones, va a hacer unos cortes para que se suelten y luego se puedan, pues, en este caso, volver a unir. Entonces, permite que ese enredamiento se suelte y luego se vuelva a unir. Es básicamente lo único, entre comillas, lo único que hace la topoisomerasa, que de todas formas es sumamente importante para todas estas funciones. La formación aquí con mi ADN helicasa, con mis proteínas de unión al ADN y con otras que se conocen como primasas, más mi ADN polimerasa, es lo que forma la horquilla de replicación. Entonces, vamos a tener dos hebras, en este caso, que van a tener características bastante particulares en este caso. Voy a tener aquí una cadena adelantada. La cadena adelantada sigue la misma dirección que la ADN helicasa. Entonces, tengo mi ADN polimerasa que corre en el mismo sentido. En este caso, de derecha a izquierda, izquierda a derecha, como lo quieran ver ustedes. Entonces, voy corriendo en la misma dirección que mi ADN helicasa. ¿A partir de qué? ¿Qué es lo que reconozco? Unas secuencias muy particulares que me pone mi primasa. La primasa coloca, en este caso, lo que se conoce como cebadores o primers. ¿Qué tiene de particular estos cebadores, esta secuencia de primers? Son secuencias de ARN. Entonces, donde tengo mi adenina, tengo un uracilo. Donde tengo mi citosina, guanina y pues en general. Solamente es un marcador. A partir de esto, comienza a hacer la síntesis de la nueva cadena. ¿Quién lo va a hacer? Mi cadena polimerasa. ¿En qué área se da esta función? En la cadena adelantada, en la cadena que va en este mismo orden. Del otro lado, en cambio, se forma mi cadena rezagada. Pero la polimerasa
corre en una sola dirección, ¿sí? Siempre va a correr en este orden de 3 a 5. ¿Qué pasa del otro lado? Igual va a correr de 3 a 5. Pero si la ADN helicasa está yéndose hacia la izquierda, mi ADN polimerasa se va hacia la derecha. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? A partir de una secuencia de primers, de cebadores aquí, comienza a hacer los procesos de síntesis, pero eventualmente se va a topar con la glucosomerasa. De hecho, de una forma aquí más inteligente, se colocan primers a partir de los cuales mi cadena rezagada solo hace una codificación de mi pares de bases y salta. Le borro el par de bases después del primer y vuelvo, ¿sí? Entonces tengo espacios, un espacio, un espacio. Luego va a venir otra ADN polimerasa y va a reemplazar esos espacios por los nucleótidos correspondientes, ya no de ARN sino de ADN. Luego así lo por la timina y en general el resto que va a pasar. Todo esto está pasando a la par, todo esto está pasando consecuentemente al momento en que se abre esta horquilla de replicación. Entonces, cada una de estas secuencias, cada uno de estos espacios que se van generando son los fragmentos de Okazaki. Okazaki por el científico que descubrió esto. ¿Qué es lo que pasa entre esta secuencia cebador? Tengo, en este sentido, ¿y cómo reconozco que es mi secuencia cebador? ¿Qué tiene de diferente esos ácidos nucleicos? ¿El? Oxígeno. ¿Cierto? Entonces, tengo mi secuencia cebadora que va a ser lo que se conoce como un ataque nucleofílico. Tiene electrones, desea electrones, en este caso es un electrofilo, tiene electrones para dar, electrones que quiere recibir, entonces va a atacar. Mi última secuencia, mi último cebador, mi último ARN de la secuencia ataca, en este caso, este enlace de mi base nitrogenada de fosfato. ¿Sí? Entonces, mi desoxirribonucleósido y fosfato. Entonces, todas mis secuencias se van a encontrar de esta manera. Siempre van a tener vinculado mi 3 grupos fosfato. Entonces, es una forma de tenerlos ahí presentes, pero que no estén interviniendo en otras secuencias donde no deben intervenir. Entonces, la ADN polimerasa, cada vez que va a permite, o básicamente cataliza, lo que hace es precisamente eso. Esa ADN polimerasa permite este ataque nucleofílico sobre el grupo fosfato, el primer grupo fosfato que tenemos aquí de mi nucleótido trifosfato, desoxinúcleo trifosfato. Entonces ataca, ¿qué sale de aquí? El pirofosfato. Ese pirofosfato lo puedo utilizar para otras reacciones. Y así progresivamente. Eso por mi primera secuencia del cebador. Luego, cada uno de mis desoxirribosas va a hacer exactamente lo mismo. Atacan sobre el siguiente y permiten la integración de los siguientes nucleótidos. ¿Sí? Entonces, estas primasas, estas secuencias de ARN me permiten eso. El inicio donde va a comenzar mi ADN polimerasa. Cada monómero añadido, pues, ya me habían anotado, el nucleótido trifosfato. Requieren en este caso para las ediciones luego de los primers de una exonucleasa, que es la que retira las secuencias de ARN, y la ADN ligasa, que va en lugar de los ARN va a colocar las que ARN pongamos cada uno de los nucleótidos trifosfatos. Va a ser la edición de ARN a ADN. Entonces, cada una de estas secuencias, que es mucho más relevante en las secuencias con los fragmentos de Okazaki,
que van a tener varios cebadores a la vez, donde en la cadena adelantada existe solamente un cebador, a partir del cual tengo que hacer esta corrección. Entonces, el complejo de las ADN polimerasas se encarga en principio del alargamiento de la cadena. Esto se mide en desoxinúcleotrifosfatos por segundo, como si estuviera midiendo básicamente velocidad. Entonces, las propiedades que tiene en este caso este complejo es qué tan veloz es. En segundo, la procesividad. En cambio, ahí es el número de nucleótidos añadidos. No en velocidad, sino más vale en global. ¿Qué tanto se generaron los fragmentos de Okazaki? 1000 nucleótidos en la cadena continua, en la cadena básicamente que sigue la dirección de la helicasa, para tener solamente un solo principio. Para tener también, a partir de mis mismas ADN polimerasas, los procesos de revisión. ¿Qué es la edición y la corrección? Si es que aquí tenía que estar una timina y por algún error se colocó una guanina, no por el hecho de que sean distintas uniones, quiere decir que no se pueden dar. Esto claramente se puede dar. Estamos, perdón, una citosina. ¿Sí? Estoy mezclando una purina con una pirimidina. Se puede dar el vínculo, pero básicamente no es coherente luego con la proteína que pueden sintetizar. Entonces luego las polimerasas hacen una revisión y remueven esos errores y colocan el nucleótido que es el correspondiente. Entonces un poco para ver esto de una manera más didáctica, en un video corto de lo que pasa en este proceso de replicación. Entonces todo mi material genético se encuentra dentro de estas dobles hélices. ¿De qué está formado en este caso? De secuencias repetitivas entre el vínculo de purinas con pirimidinas. ¿Sí? Entonces estas distintas secuencias básicamente expresan la complejidad de los distintos productos que se generan a partir de estos. Si en la computadora tenía un código binario, aquí tengo un código con 4 letras que me permiten pues, sintetizar distintos productos de acuerdo con lo que tengo mi cadena que corre de 5 a 3 y la de 3 a 5, la complementaria. Una va a ser la cadena molde, otra va a ser mi cadena codificada. Ya habíamos visto la clase de Villalobos. Mi helicasa viene y abre esa secuencia, va abriendo esa secuencia. Se van uniendo al final, en cambio, las proteínas de unión al ADN. Entonces, luego viene mi primasa e identifica una secuencia donde va a aplicar, en este caso, los cebadores. Una serie, dependiendo de las áreas ORE, de qué tan extenso voy a tener mi primer. Siempre con ARN. Se reemplaza la timina por el uracilo. Mi ADN polimerasa reconoce ese primer y comienza a dotar o a ir alimentando, en este caso, de cada uno de los nucleótidos correspondientes. Entonces va a hacer eso automáticamente. Recuerden, la enzima solamente cataliza. Las uniones se están dando activamente por esos ataques nucleofílicos a partir de mi primer hacia cada uno de los trifosfatos, de los nucleótidos trifosfatos. Entonces, eso está pasando en la hebra continua. En la rezagada, en cambio, lo que ya les había mencionado, corre, pero digamos en contracorriente, si lo podemos ver de esa forma.
a partir de este cebador, comienza a correr mi fragmento Okazaki hasta que se topa con el siguiente cebador. De cebador a cebador encontramos alrededor de 1000 pares de bases. Entonces, todos estos primers, tanto el de arriba como los de abajo, tienen que ser luego reemplazados. Exactamente la misma función, solamente que lo está haciendo 1000 pares de bases a la vez. Entonces, luego se coloca una imprimasa, otro primer y viene nuevamente la función de la polimerasa. Esto se va repitiendo y se va repitiendo a medida que sea necesario para corregir esto. Una vez que ya se completó toda esta secuencia integrada en este sitio ORE, vienen las exonucleasas, retiran mi ARN y entra, en este caso, mi polimerasa y o la ligasa, más que nada en este caso, a colocar, a reparar esos errores. Si existiera algún error, en este caso también van a ser identificados en las ligasas, van a hacer esas correcciones, esa revisión, ese luego progresiva edición posterior a esto que está pasando. Entonces tengo mis dos secuencias fijas para cada una de las células que se van a producir. Entonces, exactamente lo que pasa. ¿Qué es lo que sucede? No es que, y de vuelta, si tengo un principio de la cadena, tengo un fin, mi secuencia a partir de la helicasa va a ir hasta donde se acabe mi cadena. Pero no puede hacer más síntesis pasado esto. No tengo un ADN circular. Para corregir estas falencias, estos problemas para la replicación, se generan en este caso burbujas de replicación. Entonces hay varios sitios ORE que secuencian o que permiten que muchas de estas replicaciones se estén dando al mismo tiempo. Gracias a estas burbujas de replicación, la división de las células, en este caso de mi material genético, tarda unas 9 horas. Si es que no tuviera esto y dependiera solamente de una helicasa para replicar todo mi material genético, tendríamos una replicación que durara 150 horas. Entonces la reparación de tejidos sería muy difícil. La reproducción en este caso sería sumamente difícil. Entonces todo esto se está dando al mismo tiempo, exactamente en el mismo momento. ¿Y qué pasa? Cada uno de los cromosomas tiene alrededor de 100 sitios ORE que trabajan a la vez. Entonces le permite ser como que multifunción, que las mismas secuencias se estén dando al mismo momento. Depende de una proteína A, la replicación en este caso, que es la orden para que se generen estas burbujas de replicación. Esto, a su vez, como les mencionaba, dentro de los ciclos de la mitosis, más que nada, alrededor del ciclo de la mitosis, si recordamos un poquito de biología, encontramos que el pleno ciclo de la mitosis es prácticamente lo más breve, lo más rápido que se va a dar dentro de todo. Vamos a encontrar una fase G1 y una fase G2 previo a mi proceso de síntesis. Esto tiene una lógica. Si el material genético que está ahí, de donde parte mi célula madre o de las células madre, por algún motivo, por radiación, por efectos de peróxidos, por ejemplo, se dañó, en mi etapa G1 se van a detectar esos errores. Entonces, si la célula está dañada, en la etapa G1 se va a detectar. Idealmente, no son mecanismos perfectos, pero por lo menos ese es mi primer punto de edición. Si es que el producto de donde parte está bien, entonces procedo a mi proceso de síntesis. Voy a duplicar cada uno de mis cromosomas. Luego tengo una segunda etapa, un segundo punto de control, punto G2. Si es que hubo algún error en mi etapa S, también tiene la posibilidad de detectar ese error. Entonces, puede decir, algo dentro de la cadena que pasó en la etapa de síntesis se dañó. Hay
se están mezclando purinas con piridinas que no corresponden, entonces también aquí puede ser una secuencia de stop. Idealmente, esa célula no entraría a mitosis. ¿Entraría a qué? Lo que ya dijimos. En el peor de los casos, apoptosis, y si no, entra en un estado de latencia, en un estado de senescencia. Semicencia. Es como que un estado que espera que luego cambien las condiciones, como que le deja a la célula ahí como que en pausa. Si es que se modifican las condiciones, ya no hay radiación, si no hay especies reactivas de oxígeno, si es que la célula está íntegra, puedes volver. Y si es que no, va hacia la apoptosis. En el peor de los casos, van a la apoptosis. Todo esto, a su vez, como les mencionaba, está regulado por estas proteínas sinasas. Son proteínas cíclicas. Y en el órgano tenemos un ciclo celular. Entonces, cada una de estas ciclinas se va a vincular a secuencias que se expresan más o menos en distintas etapas del ciclo. Entonces, van a haber ciclinas que se combinan con ciertos factores que motivan, por ejemplo, la fase G, la fase de síntesis, la fase G2. Entonces, inclusive la mitosis van a estar regidas por estas proteínas sinasas. Las mismas que pueden ser afectadas por los oncovirus, HPV, oncoproteínas que también tienen relación con ciertos productos que se generan a partir de los mismos virus. Entonces, cuando se inserta ese material genético dentro de una célula, pueden generar estos oncoproteínas que van a generar problemas, y también oncogenes. Ya viene en este caso de la exposición al medio de muchos otros factores que pueden generar este tipo de problemas. Entonces, el espesor de cada uno de estos es precisamente donde son más efectivos. Entonces, en la transición de la G1 a la S, tengo esta presencia de esta ciclina D con la CD4 o con la CDK6, las proteínas, ahí van a estar más activos y tienen referencia a eso. Entonces, es casi como que si tuvieran que, bueno, de hecho, es como pedirle permiso a estos mecanismos, lo que se conoce como licencia de replicación. Ustedes quieren manejar, necesitan licencia de conducir. Para dividirse la célula necesitan una licencia de replicación que está dada por estas proteínas. Si no aprueba la licencia de replicación, se divide una vez y chao, ya no voy a idealmente, de vuelta, estas son cuestiones que son muy cambiantes, que no siempre reflejan la naturaleza de las mutaciones que se pueden dar o de los problemas que se pueden dar. Ahora sí, hablando de las mutaciones, nuevamente, aquí sí, el por qué se dan o a causa de qué se dan. Sí, dependiendo precisamente de esas condiciones ambiente, pueden haber mutaciones puntuales. Una inserción, ¿sí? Un nuevo par de bases. Normalmente tenía esta secuencia y por alguna condición del ambiente se insertó ahí otra. Esa sería una mutación puntual, una inserción. La de que les había mencionado el día lunes, la SNP, el polimorfismo de un solo núcleo. Puede pasar también que esa secuencia previamente, digamos, donde tenía una secuencia, ahí se borra solamente un nucleótido y tengo mi proceso de lesión. Tengo duplicaciones donde básicamente esos pares de bases se duplican, un reordenamiento como lo que pasa con el intercruzamiento, o pueden haber ciertos saltos, por ejemplo cuando se expresan estos intrones y exones, en donde pueden pasar. En mutaciones, raramente
son mutaciones que permitan, digamos, cambios notorios, inmediatos. ¿Sí? Rara vez podríamos pensar que alguien nace con más capacidad de la hemoglobina para transportar oxígeno mágicamente. ¿Sí? No es que se dan mutaciones así buenas, favorables para las especies. Bueno, tomar un poquito más de tiempo, así que normalmente las mutaciones, sea de la que sea, pero en particular con las mutaciones puntuales, suelen tener en este caso un carácter neutro y también patógeno. El que les mencionaba de esto de percibir el sabor del culantro, del cilantro como si fuera jabón, responde a la percepción de mis receptores nasales. Entonces, la percepción de ese aroma, que para otras personas sería herbal, para esas personas esos ciclos se perciben como sucio, como tierra, como jabón. Entonces, es una mutación que no es que le está matando a la persona, básicamente es una mutación neutra, ¿sí? Pero genera desagrado a la comida. Entonces, a cierta comida en ese particular. Entonces, sería una mutación neutra. ¿Qué tengo que hacer? Evitar la comida con cilantro, con culantro, o dejar de comer o dejar de preparar comida con ese producto. Pero en general, la mayoría de las mutaciones tienden a ser patógenas. Pueden ser silentes tanto en que no se expresa en esa generación o que la inserción no cambia mucho el sentido. Esto ya lo habíamos indicado previamente. Si mi modificación, en este caso, puede ser un uracil por una citosina, igual codifica mi eosina. No hay cambio. Entonces, esa mutación sería silente. No me va a generar un cambio ahí en la persona. Puede haber un cambio de sentido en que todo se recorre. Cuando puede haber esa modificación en que la segunda, más que nada, la segunda y la tercera letra se modifican, en donde ya cambia la secuencia, ya cambia cómo se lee ese producto, y ahí es donde se tiene esa problemática mucho más radical. Por ejemplo, cambiar de una fenilalanina a una leonina a una leucina, precisamente por ese cambio. Entonces, eso presenta aminoácidos con características similares pero no parecidas, que me van a generar una proteína que no se pliega de la misma forma. Y también se puede generar un sinsentido. Este tiene más relevancia con las secuencias stop. Estas es las que normalmente mi ARN carga para decir hasta aquí el proceso de traducción. A partir del ADN hasta aquí el proceso de transcripción, y en el ribosoma hasta aquí el proceso de traducción. Entonces, ¿qué es lo que se puede dar al modificar todas estas secuencias? Por ejemplo, de una valina, que en vez de tener esta valina se corra el espacio, tenga un UA, y la siguiente letra de otro codón previamente que se encontraba, cualquiera de estos, la lisina, se lee como que si fuera el de al alto. Mi proteína, que era de 300 aminoácidos, se detiene, tiene la secuencia de stop cuando llegó a los 75 aminoácidos. Entonces es una proteína sin sentido, es una proteína que no tiene forma, es una proteína que no tiene función. Entonces esos son los problemas. Modificar una sola letra, borrar una sola letra, hace que lo que normalmente codificaba un aminoácido me puede ser. Ese es el problema mayor, que secuencie alguna secuencia de stop y el producto proteico no tenga sentido. ¿Sí? Mutaciones de transición, ahí tiene que ver con la molécula en sí. La desaminación tiene se explica por sí mismo. Tenemos grupos amino que están dentro de las cadenas, tanto de las pirinas como de las purinas. El momento en que se retiran no se leen de la misma forma. Tengo procesos de tautomerización. En este caso, lo que pasa en la molécula es que en lugares donde está vinculado, por ejemplo, el nitrógeno con hidrógeno, y
tenía otros dos vínculos, se extrae uno de los nitrógenos y lo que estaba normalmente vinculado con el hidrógeno forma un nuevo enlace. Eso es una tautomerización. Entonces, esas modificaciones que son espontáneas, que son básicamente algo que puede pasar, pasa dentro de las células, cambia el sentido de la lectura, puede cambiar el sentido de la amplificación. Esta es una mutación por transición. Las mutaciones por transversión, en cambio, aquí lo que habría en cuanto a los cambios es que en lugar de tener lo que les había mencionado antes, en vez de que se vincule la adenina con la timina por esa tautomerización, se va a vincular forzosamente, adenina con citosina. No es lo normal, pero por la modificación, sea por la desaminización o por la tautomerización, se cambia, por ejemplo, una pirimidina por otra, y lo mismo con las purinas. Entonces, en vez de vincularse la timina con la adenina, se va a vincular con la guanosina. Entonces, son los cambios. Exactamente los mismos tipos de bases nitrogenadas. En cambio, la mutación por transversión